Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Día importantísimo. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, Amalia. Y ese será el único tema de este programa. El candidato, muy posible ganador, Edmundo González Urrutia, dijo: hoy es el día, sal y vota. Y María Corina Machado dijo: el día llegó. Bueno, hay larguísimas colas en los centros de votación en Venezuela. Vamos a grabar un videito, mire, Rosy, aquí sí, vea para acá. Está la gente haciendo la cola para votar por la libertad de Venezuela. No son las 10 de la noche todavía, son las 9:20, mire el sentido que hay. Graba, mami, graba todo. Sí, Amalia, esto ha comenzado anoche. Realmente es inédito lo que está sucediendo en varias regiones de Venezuela. Los 21 millones de venezolanos que han sido convocados para ejercer su derecho al voto, muchos de ellos se volcaron desde anoche e hicieron filas largas, Amalia, ya en los centros de votación. Y a las 6 de la mañana, hora de Venezuela, se ha iniciado la votación. Y imaginarás la cantidad de gente que había ya esperando con su documento de identidad para ejercer su derecho al voto, porque en Venezuela es una cosa combinada, se puede votar marcando el tarjetón, pero también hay posibilidades de hacerlo de manera electrónica. Así que en este momento ya hay mucha cantidad de gente, ya hay, me imagino, ya en algunos lugares incluso ha sobrepasado el 50% de los electores asignados a la votación, aunque, Amalia, hay que mencionar que el régimen, a través del organismo electoral, le cambiaron los lugares de votación a mucha cantidad de gente. Una persona que vivía, por ejemplo, en un barrio, tiene que trasladarse muchos kilómetros para votar en un centro de votación al que ha sido designado ahora. Pero la gente lo está haciendo, está caminando, está yendo en bicicletas, como están pudiendo, están llegando a sus centros de votación. En Venezuela el voto no es obligatorio, pero la campaña de María Corina Machado, que no es candidata, pero es la líder, a la que la vetaron, pero es la que organizó y es la que conduce esta revolución democrática. Bueno, ella dijo que no solo hay que salir a votar, sino hay que salir a defender ese voto. El gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, como buena dictadura que es, ha hecho todo lo posible por sabotear a la oposición y ganar de la manera más fraudulenta posible. Parte de ese fraude es impedir
que los 5 millones de electores que están fuera de Venezuela puedan ejercer el derecho a voto. Por ejemplo, de los 5 millones, solo 69.000 están habilitados. En Colombia hay 2,5 millones de venezolanos que salieron de Venezuela por todas las razones políticas y económicas. De esos 2,5 millones, 2 millones están habilitados para votar, pero solo podrán votar 7.000, porque el régimen ha puesto 10.000 obstáculos, entre otras cosas, tener un pasaporte vigente, y eso es lo que no tiene la gran mayoría de los venezolanos que salieron pues con la mochilita en la espalda y sin papeles. En Buenos Aires, donde hay 500.000 de venezolanos, pues votarán un poquito más de 2.000. De tal modo que la forma de votar es volver a Venezuela. Y ha ocurrido algo muy interesante. Los venezolanos radicados en Colombia están cruzando el puente porque Maduro ordenó el cierre de la frontera para que no vuelvan, pues están regresando en barquitos, Cacho, una escena que conmueve porque desde el puente fronterizo se puede ver cómo las barcazas de cientos de venezolanos que radican en Colombia están retornando para votar. Apenas estamos comenzando, amigos, el programa este domingo especial con la votación en Venezuela, con esta decisión crucial que tienen que tomar los venezolanos, los hermanos del país de Venezuela. Yo te pido autorización, Amalia, para unos segundos para este mensaje comercial. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. El poder del voto. La diferencia con las anteriores elecciones es que este poder va a ser ejercido y con el voto es posible derrocar a una dictadura. María Corina Machado lanzó un último mensaje. Es la organizadora de esta revolución democrática. Creo que amerita que la escuchemos. Venezolanos, ya está por llegar el día de nuestra libertad. Quiero que me ayudes ahora mismo, desde tu casa, con tu celular, con tu voz, a transmitir este mensaje de lucha y de comunión. Mañana vamos a estar comunicándonos directamente ustedes y yo durante todo el día a través de mis redes sociales. Y hay 3 momentos en los cuales quiero pedirte tu atención, porque allí le vamos a demostrar al mundo cómo estamos unidos en la certeza de nuestro triunfo. En esos 3 momentos, que son a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde, les voy a pedir que todos, en simultáneo, expresemos nuestra unión y determinación con una acción súper sencilla, para que solo necesitas tu teléfono celular y esperar recibir mis mensajes a esas horas. Les cuento lo que va a pasar mañana y cómo juntos vamos a hacer que esto se haga realidad. Mañana nos despertamos tempranísimo, antes de las 5 de la mañana, madrugando para que Dios nos ayude. Montas tu cafecito y mientras ese aroma de guayollo te rodea, a esa justa hora vas a recibir mi primera comunicación. La tarea en ese momento es reproducir nuestro glorioso himno nacional con tu teléfono, con tus cornetas o a capela.
Imagínate a todos levantándonos con el himno a esa hora. Pero además te voy a pedir que grabes ese coro de libertad en tu vecindario con tu celular y que lo subas a mis redes sociales respondiendo mi mensaje de esa hora. Así le vamos a demostrar al mundo que estamos listos y unidos, que somos una enorme mayoría y que estamos orgullosos de ser un país de libertadores. Luego vamos saliendo masivamente a primera hora a nuestros centros de votación. No te olvides de llevar tu cédula de identidad y de llamar o escribirle a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos. De la mano, como hermanos, vamos a conquistar la libertad. Llévate también tu bandera, esa que nos recuerda que somos un pueblo valiente y de libertadores. Ignora todos los mensajes falsos que lance el régimen, donde busca promover miedo, violencia y odio. Esos mensajes lo que pretenden es intimidarnos para que no salgamos a votar. Sigue las cuentas oficiales del Comando con Venezuela y mis redes sociales. Allí sí vas a encontrar la información cierta. Cuando hayas terminado de votar, no te separes de tu centro. Mantente activo y comunicado. Apoya a los que necesiten ayuda en los centros de votación, a votar, a los testigos, a los miembros de mesa. Vamos a mostrar al mundo entero lo que está pasando en Venezuela. Todo un pueblo en la calle votando por su libertad. Un pueblo de gente amable, solidaria, con un profundo sentido de hermandad. A la 1 de la tarde, te pido que participes en el live en X y en Instagram que tenemos programado desde mi centro de votación. Tu presencia en ese live será una muestra de que estamos nuevamente unidos, que seguimos alerta, que ya vamos camino a nuestro triunfo. Allí vas a recibir mi mensaje de esa hora. Llegan las 6 de la tarde, se cierran los centros de votación y no estamos cansados, seguimos en nuestros centros. Recuerda que el escrutinio es un acto público, es un acto de los ciudadanos. Y tú tienes derecho a verificar cómo se cuenta papelito por papelito. A esa hora espera de nuevo mi comunicación con una nueva tarea para que el mundo una vez más vea cómo seguimos compactamente unidos. Y al llegar la noche permanecemos vigilantes, alegres y unidos en nuestros centros. Si el régimen intenta de nuevo circular imágenes falsas y mensajes de violencia, no le hacemos caso, no caemos en estrategias de intimidación. Hemos vivido una jornada épica. Habremos construido la gesta histórica de nuestro pueblo. Nadie nos lo va a haber contado porque cada uno de nosotros ha sido protagonista de esta historia de libertad. Es entonces la hora de celebrar. Que Dios nos bendiga. Increíble cómo María Corina Machado se ha ganado el cariño, el respeto, la admiración y esta especie de reconocimiento de muchísimos bolivianos, venezolanos. En ella, mucha cantidad de gente se reconoce en María Corina Machado, que en estas 3 tareas que ha planteado anoche ya se ha cumplido una, Amalia. La primera tarea se ha cumplido a las 5 de la mañana, cuando les pidió que todos, a través de sus celulares, en sus casas, canten, entonen el himno a Venezuela. Esto ya ocurrió. Y claro, todos enviaron rápidamente su grabación a las redes sociales de María Corina Machado. Entonces es un primer gesto de unidad del electorado venezolano. A la 1 de la tarde se cumple la segunda tarea. María Corina Machado va a mandar un mensaje, va a dar la tarea y toda la gente tiene que cumplir esa tarea. Y a las 6 de la tarde viene la tercera tarea. María Corina Machado va a lanzar un mensaje también, que me imagino que va a ser para cuidar el voto, para que no hayan trampas, para que no se cambien los números que aparecen en las boletas, con lo que se esté contando en las pizarras. Entonces, esa va a ser la tercera tarea, con lo que queda, digamos, zanjado toda estos mensajes, estas tareas que
brinda la líder política opositora en Venezuela. La legitimidad de María Corina Machado no solo está en su valentía, ese liderazgo lo ha obtenido a través del propio voto popular, a través de las internas o primarias que se llama de los varios partidos de la oposición. Yo recalco esto porque aquí hay escepticismo y hasta se ve con algo de desprecio esta idea de ir al voto popular para elegir un candidato único de la oposición. No es una elección dentro de un partido, sino que todos los candidatos, los aspirantes, los que sueñan con la silla presidencial, que sean de la oposición, se sometan al voto popular. Es una interna, es una elección previa para elegir un candidato, elegir con el voto popular al candidato único. Y eso es lo que hicieron los venezolanos. Varios candidatos se postularon y María Corina sacó más del 90%, me parece. Había unanimidad en que ella sea la candidata. Y ella tiene esa legitimidad de haber salido de las urnas, no de su propia voluntad, ni de la acción de su partido, ni de la larga historia que ella tiene en la lucha por la democracia en Venezuela, sino que el pueblo la eligió como candidata. Luego Maduro la vetó, entonces ella tenía la autoridad para designar a una segunda Corina como candidata. La dictadura impidió esa elección y entonces María Corina vio que Edmundo ya se había inscrito, entonces dijo, es él. Este candidato de voz suave, de discurso pausado, tiene 75 años, me parece, don Edmundo González Urrutia, con larga trayectoria en la diplomacia venezolana. Es un candidato ideal porque es el candidato de la reconciliación, mientras María Corina es el coraje, es la garra, como dice el himno venezolano, gloria al bravo pueblo venezolano. ¿Por qué es para nosotros tan importante esta votación, Cacho? Mucha cantidad de gente en el país está atenta a lo que está sucediendo en Venezuela en esta jornada, porque es algo que puede ocurrir también en Bolivia, ¿no? Y lo divido en dos campos de análisis. Por un lado, esto que tú mencionabas, de que es posible forjar una candidatura de unidad. Después de muchos equívocos, después de muchas cosas que también les pasó a los venezolanos, sobre todo a su clase política. Te acordarás que hubo una ocasión en la que decidieron no presentarse, le dejaron la cancha libre a Hugo Chávez y claro, arrasó con todos los votos que pudo, ¿no? En otra ocasión que también tuvieron divergencias, no lograron coincidir en propuestas, en maneras de encarar elecciones. Bueno, finalmente se forjó esta posibilidad y la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela se ha convertido en la plataforma de unidad de la democracia en el hermano país. Y claro, María Corina se impuso con el 93% y eso le ha dado una legitimidad gigantesca. Decía, creo que con mucha razón, Jorge Quiroga cuando lo entrevistamos, asumió una suerte de rol de madre de todos esos venezolanos que perdieron a sus padres, o sea, los tienen lejos de sus casas, a las hijas, a los hijos, a los familiares, a los vecinos. María Corina Machado se ha convertido en esa madre que puede arropar, poner en su regazo a todos, ¿no? Entonces es una elección política que quizás no tengamos que nosotros atravesar todos estos hierros para llegar a una posibilidad de una candidatura única. Quizás podamos más bien, a partir de esta experiencia venezolana, tomar un camino como el que se ha tomado en Venezuela. Y lo segundo es cómo está reaccionando Maduro, ¿no? Que era un hombre seguro, de alguna manera heredó esa firmeza, esa contundencia, esa arrogancia en el discurso de parte de Hugo Chávez, pero en los últimos días está cometiendo una cantidad de errores políticos que le han costado, por ejemplo, el que Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y otros liderazgos de la región le den la espalda después de que dijo que iba
a producir un baño de sangre si es que es derrotado por las urnas. Sobre esto, Amalia, tenemos un video para recordar la amenaza más fuerte que ha hecho Maduro y que le está costando mucho en términos políticos. Si la derecha fascista engañara a la población, en Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se va a dejar quitar su país. Somos un poder militar también, somos un poder policial, y la Unión Cívico-Militar Policial, así lo digo como líder, no se va a dejar quitar esta patria. Tal vez heredó de Chávez este tono casi prepotente, pero no la inteligencia, Cacho. Por Dios, Maduro es el que causa vergüenza ajena, ¿no? Queriendo parafrasear a Jesús, dijo que había que multiplicar los penes en vez de decir los panes, y como esa tiene varias. No, es una vergüenza que el pueblo venezolano tenga Maduro, ¿no? 2 gobiernos consecutivos y 25 de chavismo. Bueno, esta declaración que acabamos de escuchar, esto de los ríos de sangre, es lo que ha permitido que Maduro pierda importantes aliados. El más importante, Lula, que le dijo, el que pierde se va. Y es justamente, y muy a propósito, está con nosotros desde Caracas, Venezuela, Johanna Osorio Herrera, colega periodista, investigadora, a quien le doy la bienvenida. Johanna, muy buenos días, y la primera pregunta, ¿ya votaste? Amalia, buenos días Edwin, gracias por la invitación. Sí, ya voté, salí muy temprano en la madrugada para votar y ejercí mi derecho al voto hace aproximadamente unos 15 minutos. La jornada ha sido muy emocionante, de hecho es inédito lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde anoche a las 8, 9 de la noche la gente comenzó a salir a hacer colas, las filas afuera de los centros de votación. Esto no se había visto nunca. Y nos tiene pues muy emocionados, además que ya solo el hecho de que la gente salga a hacer las filas desde la noche anterior en un contexto tan restrictivo, después de una campaña electoral donde ha habido tanta represión, ya esto es un triunfo, que la gente haya salido desde anoche a hacer las filas para votar, pese al contexto en el que vivimos. Cacho. Johanna, ¿cómo está el ambiente, además de la gran cantidad de gente que se está volcando a las urnas? ¿Ha habido algún incidente, algún acto, digamos, de alguna pelea entre chavistas y gente que quiere ejercer su derecho al voto? Se sabe ya que Nicolás Maduro ya ha votado a esta hora de la mañana. ¿Qué se sabe de María Corina Machado, de Edmundo González? ¿A qué horas piensan votar? Mira, lo que tenemos entendido es que María Corina y Edmundo van a votar entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, cada uno en su respectivo centro de votación en el este de la ciudad. Todavía no se registran muchos hechos violentos, sin embargo, anoche, al menos en algunos de los centros de votación a los que la gente acudió a hacer sus filas, en al menos un par de ellos, estaban tratando de evitar que la gente se aglomerara porque querían que las personas afectas al partido de gobierno votaran antes, pero al final la colectividad ha logrado pues imponerse de una forma muy cívica. En el transcurso de la mañana ha habido algunas irregularidades, aunque pequeñas, la proporción ha sido pequeña, ¿no? Con respecto al total de los centros de mesa, de los centros de votación. Los centros de votación tenían que abrir alrededor de las 6 de la mañana, sin embargo algunos abrieron más tarde porque hubo inconvenientes con el ingreso de los miembros de mesa. Inclusive en mi centro de votación a las 4 de la mañana no querían dejar ingresar a los miembros de mesa, que tienen que estar presentes para el momento de la instalación de las máquinas, de los equipos, de todo, y estar al tanto del proceso. Y mi centro de votación abrió casi hora y media con retraso, alrededor de las 7:30 de la mañana. Pero por el momento son esas irregularidades en temas logísticos, más no todavía en temas de violencia. Esperemos que no los haya. Durante la campaña los hubo muchísimo, pero de momento la jornada ha sido bastante cívica, afortunadamente. Esta es la primera batalla ganada, el que la gente salga masivamente a votar. Ya se ganó la primera batalla.
Ahora, el hijo de Nicolás Maduro, que está de candidato a diputado, entiendo, dijo que se va a reconocer al ganador. Chávez anunció los ríos de sangre, pero Diosdado Cabello dijo que aquel que pida reconocer la derrota es un traidor. ¿Crees que el régimen está asustado? ¿Crees que justo por el miedo pueda hacer una barbaridad? Mira, Amalia, yo te voy a hablar con respecto a esto con base en los análisis de politólogos que han estudiado por muchísimo tiempo transiciones en Latinoamérica y en el mundo, porque creo que su opinión es mucho más calificada que la mía en este sentido, y la mayoría coincide en algo muy puntual, y es que en Venezuela hay condiciones, las condiciones están dadas para un proceso de una transición pues negociada, claro está. ¿Por qué opinan esto? En resumen, pues porque el gobierno ha cometido pues, errores políticos importantes que en una democracia no tendrían que ser errores, pero para un gobierno como este lo son, que pues, fue principalmente permitir la realización de las primarias, que se escogiera una candidata, que además ha llamado masivamente al voto, que se permitiera la inscripción de Edmundo González a la presidencia. Hay señales claras de que hay una ruptura o hay conflictos internos dentro del gobierno, y todas estas situaciones han dejado muy claro que, pues sí, o sea, tenemos, este es el momento, y cito textualmente a John Magdaleno, uno de los politólogos que más respeto en el país, es la mejor oportunidad que hemos tenido en 25 años para una transición, por todo lo que les comentaba, y en efecto, en palabras suyas inclusive, para que el gobierno se vea acorralado para negociar y para acceder a una transición, tiene que haber suficientes votos, o sea, el margen de votos a favor de Edmundo González tiene que ser muy superior para que el gobierno entonces se vea pues, en la necesidad de asumir que tiene que admitir el triunfo opositor y negociar, y en caso de que no lo hiciera, y esto lo explicaba Magdalena, el gobierno quedaría en un segundo dilema. O sea, el primer dilema sería que cometemos o no cometemos fraude, ¿no? Y el segundo dilema sería, porque además encuestas han comprobado que si se concreta el fraude, es muy probable que las personas salgan a protestar. El segundo dilema sería, ¿vamos otra vez a reprimir masivamente, como en el pasado, o no? Y en su opinión, en este momento las fracturas internas del gobierno ocasionarían que tanto el concretar un fraude como reprimir tuviesen un costo político mucho mayor del que puede tener el oficialismo en este momento si negocia. O sea, en el caso de acceder a una transición, probablemente se pueda conservar cierto poder político, ciertas garantías de los intereses que tiene el Estado, y en el caso contrario los costos políticos serían muy, muy altos, así que sí, de acuerdo con la mayoría de los expertos, independientemente del resultado de esta noche, porque sabemos que va a ser una jornada larga y no sabemos qué va a ocurrir, independientemente del resultado, todos coinciden en que hoy inicia la transición. Justamente quería consultarte esto, Joana. Está confirmado que esta noche se conocen los resultados oficiales, por lo menos en una buena proporción de los votos emitidos. Y la segunda y última consulta de mi parte, ¿cómo está el ambiente para el desarrollo del periodismo en esta jornada especial en tu país? Mira, con respecto a la primera pregunta, nosotros nunca sabemos cuándo van a anunciar los resultados. En el pasado y no muy lejano, la verdad, siempre se han anunciado las primeras horas de la madrugada, pasada la medianoche inclusive, y pensamos que pues no tendría por qué ser diferente esta vez, sobre todo si hay un margen de votos, una diferencia de votos muy amplia entre un candidato y el otro. Pero esta vez, a diferencia de otras oportunidades, el ala opositora se ha organizado muy bien para que después del cierre de la votación, de las mesas alrededor de las 6 de la tarde, los testigos, que son miles de testigos acreditados por el partido opositor, inclusive la ciudadanía, llamados a la ciudadanía porque el conteo es público, o sea, para que después de las 6 de la tarde la gente acuda a los centros de votación a observar, a supervisar qué está ocurriendo, supervisar que el conteo de votos coincida con lo que está transmitiendo el sistema,
Y bueno, eso es como nuestro cierre de jornada que puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, los politólogos, de nuevo, pues coinciden en que si en esta oportunidad se consigue cuidar el voto como de una forma más segura, pues a la que hemos tenido muchas oportunidades, pues hay muchas posibilidades de que se tengan que reconocer los resultados positivos a favor de la oposición. Pero no sabemos la hora. De mi parte, solo el agradecimiento. Muchas gracias, éxito y gloria al bravo pueblo venezolano. Muchas gracias, Johanna. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por cubrir este proceso electoral y bueno, estamos aquí a la orden. Te comprometemos para nuevos contactos en los días que vienen. Claro que sí. Por aquí estaré, con mucho gusto. Abrazo. Chao, chao. Me encantó una joven periodista con muchas ganas de hacer las cosas, de reflejar lo que está pasando en su país. En un instante más vamos a tener también contacto con una persona que hace análisis político. Él se encuentra en Táchira, ya se ha contactado con nosotros, así que en instantes vamos a estar con él. Bueno, había, me parece, problemas de comunicación, esto es muy propio en los contactos con Venezuela. Bueno, seguimos, Cacho, el análisis que presenta Johanna, yo creo que es muy importante. Es como si la dictadura estuviera contra la pared, fruto del voto popular. Depende de esa diferencia entre el voto opositor y el voto a favor del oficialismo y de la dictadura. Eso es muy importante. Si hay una especie de empate, se puede discutir y Maduro dirá que él ha ganado, pero si la diferencia es muy grande, yo creo que Maduro estará acorralado en contra de la pared, el poder del voto. Aunque uno no crea, el voto, Cacho, tumba dictaduras, ¿no? En 1988, estoy hablando, imagínate, del siglo pasado, había una dictadura en Chile, una dictadura feroz, la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura militar que derrocó al primer presidente socialista electo por voto, Salvador Allende. Pinochet le dio un golpe y esa dictadura feroz duró 17 años. Muy convencido de que tenía respaldo popular porque había hecho una política de estabilización y crecimiento económico en Chile, Pinochet se lanzó un plebiscito y resulta que ganó el no que le decía vete, ha llegado tu tiempo, chao dictadura. Y efectivamente ese error político de convocar a un plebiscito significó el derrumbe de la dictadura y desde entonces pues Chile ha retornado a la democracia. Llegó Contacto POS, la app más completa para cobrar con tarjetas, con QR y con Tigo Money. Baja la app y suben tus ventas. No necesitas cambiarte de banco. Bájala y utiliza la mejor herramienta para tu negocio. Descarga Contacto POS. Seguimos con el análisis de lo que está ocurriendo en este momento, en esta jornada histórica en Venezuela. Estamos ya en contacto con Walter Márquez, un estudioso de la política en Venezuela, exparlamentario, con mucha experiencia en estas líderes políticas. Amalia, bienvenido, Walter. Gracias por brindarnos tu tiempo para explicarnos en primera instancia cómo están las cosas, hacia dónde se dirige la votación en Venezuela. La votación se dirige hacia un resultado abrumador para las fuerzas democráticas. Yo he participado en 15 elecciones como candidato, como consultor, como director de campaña, y esta es una campaña que tiene características atípicas que no es fácil conseguir en los manuales. En el caso de María Corina, que ha creado un liderazgo muy sólido, yo fui compañero de parlamento de ella, no es la candidata, pero es el eje de la campaña.
Y en las campañas anteriores hay muchos afiches en la calle, hay muchas pintas. Y en el Táchira no hay ni un solo afiche en los postas de Edmundo González Urrutia, y está lleno la propaganda oficial de Nicolás Maduro. Y aquí va a ganar de manera abrumadora la oposición, porque la calle no miente, ni las encuestas técnicas tampoco. María Corina logró llenar la arteria vial de San Cristóbal, la capital del estado fronterizo del Táchira con Colombia, 16 cuadras de 6 canales, más 4 canales antes de la Quinta Avenida y 4 canales después, 24 cuadras. Y Nicolás Maduro, cuando vino en la primera visita, no llenó ni 4 cuadras de 2 canales. Entonces, y María Corina lo hizo sin autobuses, sin empleados públicos, sino por la espontaneidad de la gente. Esta campaña tiene características muy particulares. Primero, es una campaña altamente espiritual. María Corina lo ha dicho que es una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre las fuerzas malignas y las fuerzas divinas. Tiene también un alto sentido de emocionalidad. Cuando la gente la ve a ella, la toca, llora, la abraza. Y un estudioso señaló que María Corina tenía lo que llama la imantación, que es una característica que tuvo Juana de Arco en Francia. Pero también yo conocí el avance de María Corina. Ella era una mujer antes más distante del pueblo, la veían como que formaba parte de una élite, y ahora no, ahora es una mujer que se identifica con los sectores populares, que llora con ellos, que se abraza con ellos, que le habla en lenguaje que la gente quiere oír, del retorno de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos que están en el exterior, del empresario que fue expropiado y que tiene temor de invertir en Venezuela. Y María Corina fue de los pocos que se le plantó a Chávez en vida, y en la Asamblea Nacional, yo ese día estaba al lado, ella le dijo: presidente, expropiar es robar. Entonces Chávez le dijo: usted me está diciendo ladrón. Dijo: no, expropiar es robar. Y María Corina, a pesar de que es una mujer que viene de una familia de alto nivel económico, ella ha llegado a todos los sectores populares y se ha asesorado de un equipo bastante sólido. Y ha hecho un gran equipo con Edmundo González. Edmundo González no estaba detrás de la presidencia. Él era el presidente de la MUD, y él dice que estaba en su casa viendo una película de Netflix cuando lo llamaron para que fuera a firmar. Y cuando él estaba allí, pues le dijeron que era para que él cuidara la tarjeta. Nada más se imaginó que iba a ser el candidato. María Corina, Walter, ¿me oye? Estoy llamando por teléfono. Conteste y dígale. No le oigo. Sí, para poder seguir. No le oigo. Había colgado. No, le decía que estaban llamando a su teléfono y que eso estaba interrumpiendo la conversación. Bueno, Sí, yo tengo otro alterno que nadie lo conoce, pero ya estamos en este programa, tenemos que continuar. Bueno, Walter, continúe. Entonces, María Corina está, como alguien dijo, jugando el rol de madre, especialmente para que vuelvan los venezolanos a su patria. Pero este liderazgo se lo ganó en las internas. ¿Usted qué opina? No, ella se lo ganó siendo coherente ante el país frente a un liderazgo opositor disperso y con un discurso
que no correspondían a las exigencias del momento histórico. Entonces María Corina siempre ha mantenido un comportamiento similar de confrontar con el régimen, de no hacerle concesiones al régimen, de hablar en el momento oportuno frente a los temas importantes, como el caso de la controversia limítrofe con Guyana. Ella fue a la frontera con algunos parlamentarios, fijó posición frente a el gobierno de Maduro, al gobierno de Chávez, mientras que lo que se llama el G7 y el G4, que es el grupo de los 7 partidos, que al final se reducía a 4 partidos, estaban muy dispersos, enfrentados entre ellos, y la gente vio a María Corina la esperanza y por eso votó en las primarias, con la convicción de que ella iba a ser la candidata. Pero aquí está la mano de Dios, porque María Corina, su tiempo va a venir muy pronto, y Edmundo González es un hombre que le llegó a sectores que a María Corina no le llegaba. Edmundo es un diplomático de carrera que viene de ser funcionario de Rafael Caldera, social cristiano, de ser funcionario diplomático en la época de Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, y la última etapa de su vida pública fue con Hugo Chávez Frías. Algunos lo han acusado de que él era chavista. No, él era funcionario de carrera que cuando llegó Chávez al poder ya estaba en ese cargo y continuó como embajador en Argentina. Yo fui embajador en India y bueno, compartimos algunos momentos, fuimos compañeros de diplomacia. A mí me corre... Walter, usted estaba contando el momento en el que Edmundo recibe la invitación para ser presidente. Por favor, cuéntenos completa la anécdota, que la hemos cortado por una llamada telefónica. ¿Qué pasó? Le estaba viendo una película, decía usted. Cuéntenos, por favor. Sí, Edmundo estaba viendo una película en su casa y lo llamaron. Ya era casi el cierre de las inscripciones y tenían que escribir un candidato y lo llaman para que él firme la aceptación, porque a María Corina la inhabilitan ilegal y arbitrariamente con un expediente amañado, fabricado, que todavía no ha tenido acceso a verlo en el Tribunal Supremo de Justicia. Luego ella escoge a Corina Lloris, que es una historiadora, filósofa, escritora, y sin ningún argumento no la escribe. Es el abuso de poder, es la dictadura pura. Pero ellos pues no creyeron que Edmundo González iba a ser un peligro, por lo tanto no se presentó ningún obstáculo. Cuando ya inhabilitan a María Corina, le impiden la inscripción a Corina Lloris, que desde el punto de vista académico era una persona muy densa, con doctorado en filosofía, con doctorado en historia, experta en el lenguaje del conflicto, pero no pasó. Entonces el gobierno jugó a la dispersión de la oposición a crear 8 candidatos más de falsa oposición, lo que se llama en Venezuela los alacranes, que en este momento pues van a quedar pulverizados frente a una votación abrumadora, un tsunami electoral. Edmundo González pues acepta ser candidato. Él cuida la tarjeta, él no aspiraba a ser candidato presidencial, pero la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Dios lo puso en ese lugar para una transición, porque es un hombre muy tranquilo, muy sensato, y ha hecho un gran equipo con María Corina Machado. Ya pasó
de apoyarlo a un vínculo espiritual, de hermandad, familiar. Y es una gran familia, y María Corina es la gran abuela y la gran madre de Venezuela, que logró aglutinar los sentimientos de la gente. Entonces, esta campaña tiene 3 características. Una característica de alta espiritualidad, de muy altos niveles de emocionalidad y de organicidad, de organización. La gente espontáneamente se ha organizado. Y María Corina ha aprovechado los obstáculos del régimen para convertirlo en fortaleza. A ella le prohibieron viajar en avión. No hay una resolución escrita, pero los dueños de las aerolíneas tenían instrucciones de no venderle ni que estuviera a bordo María Corina Machado. Pues eso es una gran fortaleza, porque la obligó a viajar por tierra, a ir por los pueblos, por las aldeas, por los barrios, y a lo largo de las carreteras salía la gente a verla. Todo eso se fue convirtiendo en una persona con una figura muy sólida, muy fuerte en algunos momentos, e incluso cuando le bloquearon puentes, pues ella se fue en canoas, en lanchas por los ríos. Cuando le bloquearon túneles de vías de autopistas, pues se fue a pie y cruzó el túnel y se montó en una moto. Es decir, hubo todo una respuesta de ella de vencer los obstáculos. Y aló, te oigo. Realmente es muy importante lo que estás explicándonos, Walter. Están en plena jornada de votación en este momento. Tú auguras de que esto va a ser una suerte de paliza electoral. Lo has dicho con estas palabras: se viene un tsunami electoral en Venezuela. Y a partir de esto, Walter, ¿qué va a pasar en la transición? Porque son 6 meses de transición. El nuevo presidente asume sus funciones el 10 de enero del próximo año. ¿Qué crees que va a ocurrir en este largo proceso de transición? ¿Maduro reconocerá su derrota? ¿Maduro podrá reconocer su derrota? Mira, hay varias cosas. Edwin me hizo una pregunta y Amalia otra. Vamos a empezar con los 6 meses de transición. Si el resultado es abrumador, un ejemplo, 20 a 80, 20 a 70, eso se convierte en un referendo revocatorio. Claro. Nosotros tenemos un ejemplo de nuestra historia republicana. El 19 de abril de 1810, cuando el pueblo de Caracas se concentró en el Cabildo y el capitán general, viendo la protesta del pueblo y de los alcaldes, preguntó: ¿ustedes quieren que gobierne? Entonces el pueblo hizo con las manos, con los dedos señas de que no. Entonces gritó: si no quieren que gobierne, yo tampoco quiero mando. Entonces, si el resultado electoral es abrumador, la legitimidad electoral la pierde totalmente Maduro y lo obliga a 2 cosas: a una entrega inmediata del poder, a una transición acelerada, y en segundo lugar, adelanto general de elecciones en todo, en los consejos municipales, en la alcaldía, en gobernaciones, en la Asamblea Nacional, porque el mundo tendría que gobernar con todo en contra. Una Asamblea Nacional contraria, mayoritaria, chavista, madurista. Entonces el resultado electoral va a conllevar, y esa es una propuesta que yo tengo como historiador y como ex parlamentario, de que si el resultado electoral es abrumador,
hay que pedirle a Maduro, porque recordemos que Maduro tiene también una cuenta pendiente con la justicia internacional. Él tiene denuncia en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad, y eso tiene peso. Se habla de transiciones en América Latina, la transición de Pinochet en Chile, la transición en Centroamérica frente a los grupos subversivos, pero es que ninguno tiene las características de un Maduro que lo suelta el poder en Venezuela y lo agarra a la Corte Penal Internacional. Entre el año 2023 y 2024, tanto en la sala de apelaciones como en la sala de asuntos preliminares de la Corte Penal Internacional en La Haya, se hicieron presentes 11.560 víctimas. Basta una víctima para activar un proceso judicial contra un criminal, mucho más cuando hay 11.560 víctimas. Y hay 6 jefes de Estado y de Gobierno que pidieron enjuiciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Alberto Fernández de Argentina se había retirado y el actual presidente Milei ordenó reiterar la solicitud de enjuiciamiento de Maduro en la Corte Penal. Es decir, el panorama de Maduro interno en el país es un huérfano político, está quedando sin apoyo, y además hay una expresión espiritual que dice que cuando Dios quiere derrotar a alguien le manda el espíritu de confusión, y eso es lo que tiene Maduro, porque ¿cómo es posible que haya prohibido el ingreso de varios ex jefes de Estado que se convierten en caja de resonancia a nivel mundial de una crítica contra la dictadura? Walter, parte usted entonces del criterio de que si la votación tiene un margen abrumador a favor de Edmundo González, a Maduro no le queda otra que irse, como le dijo Lula. Negociar, por lo que le dijo el ministro de la Defensa, porque frente a un planteamiento de un baño de sangre, Lula habló de lo que se necesitaba era un baño de guatos, y el ministro de la Defensa dijo el Plan República, que es un plan de vigilancia de las fuerzas militares en los espacios electorales. Él dijo: nosotros vamos a cumplir con el Plan República, el Consejo Nacional Electoral proclamará al que resulte electo por la ciudadanía popular, el que gane que asuma su proyecto y el que pierda que se vaya a descansar. Ahora, ¿quién es el que debe estar cansado de gobernar? Pues Maduro. Ese mensaje era para Maduro. ¿Y quién? Él dice el que gane que asuma su proyecto. ¿Quién tiene un proyecto? Pues Edmundo González y María Corina Machado. Entonces, el ministro de la Defensa fue claro, que ha sido el soporte de la tiranía, han sido las Fuerzas Armadas y Padrino López, que ha sido el ministro eterno prácticamente, que tiene casi 10 años allí en el poder. La situación en Venezuela está muy clara, y yo la tengo mucho más clara porque tengo 3 sobrinos oftalmólogos. Bueno, optimismo entonces, que yo creo que ese es el sentimiento que ha hecho que el pueblo venezolano se vuelque a las urnas, ganando así la primera batalla contra la abstención, porque la abstención favorecía a la dictadura. Bueno, Walter, de mi parte, simplemente darte las gracias y esperar que tu pronóstico se cumpla, que Maduro se vaya. Se va por el voto popular, se va a ir por la presión internacional, y se va porque la Corte Penal Internacional abrió una investigación ratificada por 2 salas de esa instancia mundial, y para él es mejor una retirada honrosa que una retirada forzosa. Y después viene la reconstrucción del país. Así como Japón
logró salir adelante después de la guerra. Alemania, la misma India, después de su independencia, hubo hambrunas, pero logró el milagro. Nosotros vamos a seguir orando. Yo formo parte de un grupo que se llama Orar y Votar, Unidos por la Fe. Vamos a seguir orando por el milagro de Venezuela. Este es un país prodigioso, tiene recursos de todo tipo, especialmente recursos humanos. Ahora que hay una diáspora a nivel mundial, los venezolanos se han destacado a nivel internacional. Tenemos recursos naturales muy grandes y una fe, una esperanza y una convicción de que pronto el simple hecho de que se haya Maduro ya genera una confianza en el país y una reactivación. Muy bien, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios, por la lucidez que nos has expuesto. Te comprometemos a futuras entrevistas para que nos sigas explicando qué es lo que va a ocurrir con Venezuela, con tu querido país. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a ustedes y continuamos unidos por la fe de que Venezuela va a cambiar pronto y va a superar esta crisis. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Bueno, la gran pregunta de esta jornada es, en el caso, como todos esperamos, de un triunfo abrumador del candidato opositor en Venezuela, Cacho, ¿Maduro va a aceptar la derrota? Está por verse, ¿no? Eso todavía es un pronóstico abierto. No hay, digamos, en este momento posibilidades de decir a ciencia cierta si Maduro, con este resultado, que podría ser tremendo, se anima a dejar el poder. Tiene todavía 6 meses para, de alguna manera, tratar de negociar ciertas posibilidades de que no se toque a su familia, quizás a su entorno político más estrecho, él mismo, por lo que acaba de comentar Walter Márquez, de que tiene sobre su cabeza un proceso en la Corte Penal Internacional. En las últimas horas, minutos en realidad, Amalia, Infobae informa lo siguiente. Dice: la amenaza final de Maduro antes de las elecciones. Comillas, la milicia es nuestra arma secreta. Entonces sigue amenazando, sigue de alguna manera agarrándose como pueda del poder, y entonces esa parece que va a ser la tónica de Maduro hasta el último momento. Sí, Maduro intenta amedrentar al electorado y con el miedo a hacer que la gente vote por la opción oficialista, con el objetivo de mantener la tranquilidad, porque Maduro fue clarísimo: si no votan por mí, pues aquí va a correr un río de sangre, y obviamente lo responsabiliza a la oposición. Bueno, Cacho, hay 2 ejemplos, habrán muchos más, pero 2 ejemplos que a mí me parece que es lo que va a poder ocurrir en Venezuela si Maduro, al que le falta inteligencia, quiere consumar el fraude negando los resultados electorales, anulando las elecciones o varias variantes de ese estilo, de no querer reconocer el resultado electoral. En Ucrania, que ahora ya conocemos bien este país por la invasión rusa, en Ucrania en 2003 se realizaron elecciones. Había un dictador en Ucrania pro-Putin, pro-ruso, que se llamaba Víctor Yushchenko. Bueno, el Víctor Yushchenko, a pesar de la masividad de la gente, de la oposición en las calles, ese ambiente de triunfo de la oposición, que es lo que se siente en Venezuela hoy, pues dio un resultado de 80% a favor de el dictador, que quería prorrogarse con un aval del voto fraudulento. Esto es lo que puede hacer Maduro. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo ucraniano? Pues fue la Revolución Naranja. La gente salió a las calles, muy parecido con Venezuela,
porque también en Ucrania la cabeza de la revolución fue una mujer que se llama Yulia Timoshenko. Y fue tan grande la revolución que el Víctor dictador agarró un helicóptero y se fue a Rusia y allá vive en Rusia. Después hay otra larga historia y hay una segunda revolución hasta el triunfo de Zelensky ahora, ¿verdad? Y bueno, hay otra historia muy parecida en el país de al lado, en Bielorrusia. En Bielorrusia ya hay 26 años con el mismo dictador, ¿no? que es Lukashenko, Alexander Lukashenko. Bueno, en el año 2020 se realizaron elecciones y ganó abrumadoramente la oposición, abrumadoramente como ahora va a ganar la oposición en Venezuela. Eso se sentía en las calles, en los hogares, en todo lado. Y bueno, Lukashenko no reconoció las elecciones, anuló las elecciones, el resultado fue 80 a favor de él, 20 por la oposición, y la gente salió a la calle, ¿sabes, Cacho? Un año salió a la calle, un año de movilizaciones permanentes, marchas multitudinarias, impresionante. Fue una lucha tremenda. Un año después, fruto de la represión, todos los dirigentes, habían 3 mujeres a la cabeza de la revolución y las elecciones, pues tuvieron que salir al exilio, toda la oposición presa, matanza, muertos, y bueno, el Lukashenko se quedó apoyado por Putin y por Rusia. Bueno, son las 3 variantes. Una, que Maduro reconozca su derrota y se vaya en una retirada negociada, negociando impunidad, en fin. La otra es que no reconozca su derrota, que anule las elecciones o que se apropie del triunfo de la oposición. Y ahí hay 2 salidas. La gente va a salir a las calles, Cachito, la gente no se va a quedar cruzada de brazos, va a salir a la calle. Y ahí hay 2 posibilidades, ganar o perder, obviamente. Sí, ya ocurrió, Amalia, te acordarás, con Enrique Capriles, que también fue candidato, se enfrentó al chavismo, perdió por muy poco, se dice que en ese momento también que ya hubo fraude, y la gente estaba esperando la convocatoria de Enrique Capriles para salir a defender el voto en Venezuela. Capriles la pensó 2 veces y más bien desinfló esa posibilidad de que la gente salga a las calles. Quizás en esta ocasión no se va a necesitar una convocatoria, la gente está tan decidida a defender su voto, a que se respete su voluntad colectiva, que incluso podrían sobrepasar cualquier convocatoria de María Corina Machado, de Mundo González o de la propia plataforma de unidad. Esto que estamos viviendo en Venezuela, Amalia, también va a tener repercusiones seguramente en Cuba, en Nicaragua, en otros países, en Rusia, que está con una estrategia geopolítica global, en China, en Estados Unidos. Caramba, esto lo que está ocurriendo no es cosa menor, y me encantó que hayamos tenido 2 miradas distintas desde Venezuela, Amalia. Una joven periodista, Joana Osorio, briosa, correteando, haciendo la cobertura, muy honesta, respaldándose en las opiniones de politólogos que tienen mayores estudios que ella en la política de su país. Y Walter Márquez, una persona con mucha experiencia, conocedor de la política venezolana, además lleno de frases, ¿no? Va a haber un tsunami electoral. Esta es una batalla espiritual. María Corina Machado es una especie de Juana de Arco moderna, ¿no? Entonces, interesantísimo, porque claro, ha logrado también todo este proceso juntar generaciones, voluntades. Va a ser increíble lo que va a suceder a partir de las 6 de la tarde, hora venezolana, cuando ya empiecen a cerrarse los centros de votación y cuando la gente se apreste a cuidar su voto, a defenderlo, seguramente en las calles de varias ciudades de Venezuela. Bueno, creo que todo está dicho, Cacho. Maduro está dando tropiezos, error tras error, está
amenaza de ríos de sangre, después lo peor que ha podido decir, ha perdido aliados importantísimos. El último ha sido Gustavo Petro de Colombia, que país vecino, yo creo que es la posición de Petro, yo creo que es muy, muy importante, que dijo igual que Lula, se sumó a la posición de Lula. El que pierde se va. Cacho, el no haber permitido, haber expulsado o no dejado entrar a 51 invitados de la oposición, expresidentes, diputados, en fin, creo que es otro error gravísimo. A pesar de eso, Celso Amorín, el enviado de Lula, logró entrar y hablar con Maduro. ¿Y qué le pudo haber dicho Amorín? Si pierdes, te tienes que ir, ¿no? Eso lo saben. Son factores muy importantes que no habían en otras situaciones. Esta presión internacional, ya no de los Milei, sino de Alberto Fernández. Por Dios, Alberto Fernández lo invitan a ir y resulta que después, porque Alberto Fernández también dice el que pierde se va, pues le quitan la invitación. Son errores políticos muy gruesos que muestran ya una dictadura en decadencia, ¿no? Una dictadura acorralada. Cacho, yo creo que dejamos acá el tema Venezuela, porque esta noche yo te invito, volvamos a reunirnos junto con otros colegas periodistas para a las 8 de la noche ver cómo se ha desarrollado esta jornada y seguramente ya habrán resultados en boca de urna, no los oficiales, pero para ver qué ha pasado en esta jornada histórica que tendrá que ver muchísimo con el desarrollo y el futuro inmediato de lo que va a pasar en nuestro país. Por eso es tan importante lo que pase en Venezuela. Si cae Maduro, cae el MAS. Eso es lo que va a ocurrir, Cachito. Importantísimo lo que acabas de decir. Así que la invitación está aceptada para que tengamos el programa esta noche. Atentos amigos, amigas, vamos a analizar con otros periodistas el futuro de Venezuela después de la votación, después de que se conozcan los primeros resultados extraoficiales. Así que nos vemos esta noche, Amalia, amigos, pero la vida continúa también en Bolivia y a modo de apunte, solamente 3 cositas. Está el diésel, estamos cumpliendo una semana con desabastecimiento de diésel. El presidente ha dicho que están viniendo en cisternas por tierra desde el Paraguay diésel. Hoy tiene que llegar un 4º buque a las costas de Arica, esperando que amaine el problema climatológico para poder descargar. Están también que la Comisión Mixta de Constitución ya ha elaborado su informe final, ya ha establecido que 5 departamentos de los 9 han incumplido el requisito de la paridad de género y de la cantidad mínima de postulantes indígenas. ¿Qué pasará? Eso deja la comisión para el pleno de la Asamblea Legislativa. Y finalmente, los incendios forestales han cobrado las primeras 2 víctimas, Amalia. Han sido encontradas 2 personas calcinadas en un vehículo que se quemó. Nadie sabe las circunstancias en que el vehículo se siniestró, pero los 2 ocupantes quedaron calcinados. Esto y más seguramente vamos a estar conversando en los próximos días, pero esta noche nos ocupamos de Venezuela, el futuro y el impacto que va a tener en Bolivia. Así será. Cacho, hasta esta noche. Amigos, los esperamos esta noche. Muchas gracias por su atención en el programa Último Momento. Hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.